Es el turno de Hugo Cores, director de marketing de la empresa Lainco, biólogo de formación, especializado en microbiología industrial y ambiental y con un máster en dirección de marketing y gestión comercial. Hugo se incorporó a Lainco hace 7 años y durante este tiempo ha pasado por diferentes secciones dentro de la empresa: regulatorio, desarrollo, I+D y comercial, por lo que tiene una visión amplia de todo el proceso. Esta amplia visión de todo el recorrido de un producto le aporta un valor añadido y le ayuda a posicionar y comercializar las soluciones que van a regir el sector agrícola en un futuro próximo, las biológicas. El título de su ponencia es Alternativas bioestimulantes al uso de hormonas de síntesis. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando escucharte y tenerte de nuevo en un evento de agromarketing. Así que, como vamos justito de tiempo, te dejo a ti con la presentación, que eres el principal de esta tarde. Perfecto, pues comenzamos. Buenas tardes a todos, buenos días a los que nos siguen desde el continente americano. Como bien ha dicho Alejandro, la ponencia de hoy tratará sobre alternativas bioestimulantes al uso de hormonas de síntesis. Ya habéis visto un poco en la ponencia anterior de Vicente una introducción a los productos bioestimulantes y todo lo que estos nos pueden aportar dentro de nuestra citricultura, ¿no? Durante mi presentación introduciremos brevemente, nos repasaremos el tema de los fitorreguladores en el cultivo de cítricos, trataremos el tema de la abscisión fisiológica del fruto y pasaremos a introducir lo que en Lainco llamamos proyecto Antiox, así como los dos targets o las dos dianas que nos gustaría enseñaros cómo atajar a través de la bioestimulación, como sería la reducción de la caída fisiológica y la caída del cáliz en post cosecha. El tema de los fitorreguladores, bueno, me atrevería a decir que el cítrico es el gran cultivo por excelencia para el uso de estas moléculas. Tienen un uso tradicionalmente muy extendido dentro de la citricultura. Son moléculas o sustancias que tienen una grandísima importancia, una grandísima dependencia del manejo técnico, ya que, bueno, un uso en un momento incorrecto dentro del cultivo puede causar graves perjuicios, por lo que, bueno, hablando llanamente, podemos definirlas como unas moléculas de alto rendimiento, pero de alto riesgo, ¿no? Dentro del grupo de las fitohormonas, del grupo de las 5 principales, me gustaría destacar dos, que son las dos que principalmente se utilizan dentro del cultivo de cítricos. Por un lado, las giberelinas, encabezadas, como todos conocéis, por el GA3, ácido giberélico, y por otro, las auxinas, ¿no? En las auxinas sí que tenemos alguna alternativa más, tampoco el abanico es muy amplio, pero ya podemos hablar de triclopir, 2,4-D, diclorprop o de 2,4-DP, y con sus múltiples usos, ¿no? Un poco por numerarlos a nivel de giberelinas, todos conocemos pues, que en función del momento del cultivo en que las apliquemos, podemos lograr estimular la brotación, mejorar la consistencia de la piel, inhibir floración o inducir cuajado, e incluso se utiliza también ácido giberélico con el objetivo de retrasar la maduración. A nivel de auxinas, que serán las que nos centraremos principalmente durante la ponencia de hoy, por todos es conocido que se utilizan algunas para engorde, buscando reducción del tracking o rajado, e incluso el tema de la reducción de la caída, que es en el que nos centraremos a continuación. Dentro del proceso de abscisión fisiológica del fruto en cítricos, hay dos principales lugares, como podéis ver en las imágenes, donde se produce esta abscisión. Por una parte, en la zona en la que unimos el pedúnculo al tallo, que podéis ver en la parte superior, y en la parte inferior podéis ver dónde se une el cáliz o pezón al fruto, ¿de acuerdo? Que es en el que nos centraremos también durante la ponencia. Esta abscisión, ¿qué factores la regulan? Pues hay tanto factores exógenos, temperatura, humedad, patógenos, como endógenos, ¿vale? Hormonales, nutricionales y genéticos. Pero dentro de todos ellos, bueno, está ampliamente estudiado y hay gran bibliografía al respecto que cita
el gradiente hormonal entre etileno y auxinas como el principal parámetro que regula esta abscisión fisiológica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a nivel de mercado, ¿cómo afrontamos esta problemática? En agricultura convencional, a día de hoy, mediante el uso de auxinas de síntesis, principalmente 2,4-D, 2,4-DP, MCPA, quizás en algunos países también se utiliza triclopir, y son todas ellas sustancias o moléculas que tienen una única aplicación, principalmente al cambio de color, y como son de origen químico, de origen sintético, todas ellas tienen un LMR o un límite máximo de residuos establecido. En su momento, en la INCO, siempre hemos sido una empresa muy enfocada a la citricultura, una empresa que maneja los fitorreguladores pues, de forma bastante fluida y nos planteamos esta pregunta que podéis ver abajo, ¿no? Es decir, nosotros conocíamos bien los nichos de mercado de que las auxinas de síntesis tenían en este cultivo y nos planteamos qué se haría en agricultura ecológica, ¿no? Un segmento que está creciendo más y más en todos los países citrícolas. ¿Cómo afrontamos esta problemática? ¿Qué podemos hacer? Y de ello surgió el proyecto Antiox, que nosotros llamamos proyecto Antiox. Un proyecto donde nos rodeamos de dos partners. Por una parte, el Departamento de Fisiología Vegetal de la Universidad de Barcelona y por otra parte, una CRO independiente que llevaría a cabo todo el trabajo de campo internacionalmente reconocida como es Syntec Research. El objetivo de este proyecto, ¿cuál era? Estudiar el perfil fisiológico, hormonal y nutricional de los cítricos. Es decir, conocer cómo y de qué manera se modula esa respuesta, de qué manera las auxinas de síntesis actúan sobre todos estos parámetros a lo largo del cultivo del cítrico. Para ello, ¿qué utilizamos? Un cultivo de referencia, en este caso naranjo, y una variedad con una alta tendencia a la caída, como es la Lanelate o Lane Late. ¿Okay? ¿Dónde llevamos a cabo este trabajo? Pues bueno, en Valencia, zona citricultora por excelencia a nivel mundial. Fue un proyecto que duró 3 años y dividimos en 3 fases. Una primera fase donde hicimos todo este estudio, como os decía, ¿no? de los diferentes perfiles a lo largo del ciclo de cultivo. Una segunda fase donde, en función de lo que aprendimos en la primera, buscamos combinar diferentes moléculas orgánicas y aplicarlas en diferentes momentos para ver si éramos capaces de modular la respuesta del cultivo y emular a las auxinas de síntesis. Y una tercera fase donde corregimos y ajustamos parámetros como dosis o algunos momentos de aplicación. ¿De acuerdo? Pues bueno, durante el ensayo podéis ver en las fotos, se tomaron una cantidad ingente de muestras analíticas y demás de frutos, pedúnculos, exocarpos, etc. ¿Y qué conclusiones sacamos nosotros de este ensayo? Pues bueno, de entre todas las pruebas que hicimos, obtuvimos un formulado que posteriormente se denominó la I1 Prime, nombre comercial del producto a día de hoy, que lograba el objetivo que nosotros nos planteábamos, es decir, emular a las hormonas de síntesis y reducir la caída fisiológica del fruto, reduciendo el ácido abscísico a nivel de pedúnculo y aumentando citoquininas y giberelinas a nivel de exocarpo. En la gráfica podéis ver en amarillo la columna referente a la I1 Prime y en rojo la columna de la referencia, en este caso que se utilizó 2,4-D. ¿De acuerdo? En blanco podéis ver el testigo y veis cómo somos capaces con este formulado de modular la respuesta de diferentes hormonas al mismo nivel que la referencia química es el 2,4-D. Por lo tanto, ¿qué puntos clave, qué conclusiones sacamos de este proyecto? Pues que hemos obtenido el primer anticaída a nivel mundial de origen natural, un producto 100% desarrollado por la INCO, con una eficacia similar a los productos a base de hormonas de síntesis. Posteriormente veremos algunos números para ponernos en situación. Un producto que no solo es apto para agricultura convencional, sino que también puede ser utilizado en agricultura ecológica. Y algo muy importante que cada día se vuelve más y más relevante, y es que es un producto que no tiene residuos, que no contiene sustancias fitosanitarias y por lo tanto no tiene límite máximo de residuos, ¿vale? Es un producto donde las riquezas garantizadas se expresan como aminoácidos libres y extracto de algas, en este caso ascophyllum nodoso.
El primer target, la primera diana, la reducción de la caída fisiológica del fruto, ¿vale? Este producto se recomienda aplicarlo al cambio de color, entre los BBCH 81 y 83. Es un producto que después de diversos, múltiples ensayos que hemos ido haciendo desde el año 2016 que comenzamos con el proyecto, podemos afirmar que tiene una eficacia hasta 180 días después del tratamiento y en caso de alta presión se recomienda realizar nuevas aplicaciones. Aquí, en función de diferentes factores, puede ser conveniente volver a aplicar o no. Aquí influyen desde la climatología, el patrón, la variedad. Existen diferentes factores que conviene tener en cuenta a la hora de planear el manejo o la estrategia del producto. Y es un producto que nos posibilita aguantar el fruto por más tiempo en el árbol. Es decir, nos permitiría disponer de esta herramienta nos permitiría incluso escalonar la cosecha, ¿vale? Algo que puede convertirse en algo bastante relevante en un futuro próximo. ¿Vale? A nivel de aplicación, muy sencilla, una dosis de 1,5 litros hectárea, adecuando el volumen de caldo a la vegetación del cultivo. Esto es importante, adaptarnos a la vegetación. Hay zonas donde será necesario irnos por encima de los 2.000 litros hectárea y otros con 1.000 tendremos suficiente. Es un producto que tiene una gran versatilidad en comparación con las hormonas de síntesis, ya que puede ser aplicable en cualquier momento del ciclo. Es un producto que en unas 72 horas ya hay efecto de resistencia a la abscisión del fruto. Si se mide con un dinamómetro se puede comprobar perfectamente y es un producto que no tiene problemas de compatibilidad ni mezclas. ¿Vale? Aquí, por poneros un ejemplo de los ensayos que hemos ido haciendo durante todos estos años, un ensayo en naranjo en una lanelate, en la zona de Huelva, en España, donde se comparaba pues, con la práctica habitual de la zona y del agricultor, que era 2,4-DP o diclorprop, y comparamos el hacer 2 o 3 aplicaciones a lo largo del ciclo, ¿de acuerdo? Se valoraron 2 parámetros. En la parte izquierda podéis ver la resistencia a la abscisión y en la parte derecha el número de frutos caídos en suelo, ¿vale? En el caso de la resistencia a la abscisión se valoró con un dinamómetro adaptado, como podéis ver en la imagen, y vemos como tanto la línea azul clarita como la verde, en ambos casos estamos en una resistencia a la abscisión significativamente mejor que la obtenida por el producto de referencia. Y si nos vamos a frutos caídos en el suelo, que es lo que principalmente al agricultor le interesa, que todos valoramos, ¿no? Vemos cómo con 2 aplicaciones de producto conseguimos mejorar en un 30% al producto de referencia y con 3 aplicaciones conseguimos todavía mejores resultados, reduciendo hasta un 78% la caída de la fruta en el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, como todas las fitohormonas utilizadas, todos este tipo de fitorreguladores, hay, bueno, muchas veces un componente varietal que conviene estudiar y es un trabajo que nosotros vamos haciendo, un trabajo que está vivo y que continuamos año a año, evaluando pues, la viabilidad del producto en diferentes variedades, que a día de hoy no nos hemos encontrado todavía con una variedad que nos responda positivamente al producto y por eso os las he querido dejar aquí reflejadas en esta tabla. Diferentes variedades de naranja, mandarina y limón que a día de hoy han sido tratadas con éxito con la I1 Prime. ¿De acuerdo? Y un segundo target, un segundo uso, también asociado a las hormonas de síntesis, a las auxinas, es el tema de la caída del cáliz en poscosecha. ¿Vale? Esto es una preocupación principalmente en países agroexportadores, en variedades de mandarino, limón, estas variedades como una tango, una nadorcot que se cogen en verde, y una vez recolectadas se llevan a cámara a hacer un proceso de degreening, de desverdizado con etileno, que les causa el ennegrecimiento y la caída del cáliz, lo que hace que esta fruta pase a ser de estrío y sea no comercial. ¿De acuerdo? Esto es una problemática que a día de hoy se trata también en función del país, con 2,4-D o con triclopir principalmente,
y nosotros nos hemos encontrado con que aplicando la I1 Prime 15 días antes de la cosecha de esta fruta, conseguimos reducir el ennegrecimiento del cáliz y su posterior caída, teniendo eficacias hasta 55 días después de su entrada en cámara, ¿no? En las fotos podéis ver de izquierda a derecha pues, los diferentes estadios en los que se podría encontrar, en este caso, una mandarina, un anador pot, que se ve en la foto, ¿de acuerdo? Pues una mandarina sin pezón o sin cáliz. En el centro podéis ver ese cáliz ennegrecido y en la derecha pues una mandarina con un pezón o un cáliz totalmente sano. A nivel de dosis nos movemos exactamente en lo mismo, 1.5 litros hectárea, de nuevo pues la misma, no tenemos problemas de compatibilidad y mezclas y eso, en este caso gana todavía más importancia el tema de los residuos, ¿de acuerdo? Ya no solo, evidentemente, en agricultura ecológica, sino que en agricultura convencional. El tema de los residuos, ya sabéis que, bueno, los supermercados a día de hoy nos marcan, los grandes compradores, un límite de materias activas utilizado en nuestros cultivos, de 3, 4 materias activas, y liberar, en este caso, la aplicación o una ventana de aplicación, como puede ser la del 2,4-D o la del triclopir, nos permitiría gastar esa ventana y utilizarla en campo para cubrir una plaga o una enfermedad en caso de que sea necesario. Utilizando la I1 Prime no tenemos residuos y por lo tanto tendríamos esta posibilidad o esta ventaja. ¿Vale? Y aquí de nuevo, pues por poneros un ejemplo, un anador COT, en este caso pues se llevó a cabo en un almacén en Valencia, bueno, unas aplicaciones en campo a 1.5 litros y vemos como el 17 de diciembre la fruta entra en cámara tras ese proceso de desverdizado y vemos en verde cómo la fruta tratada con la I1 Prime se comporta con eficacias similares, en este caso al triclopir 10%, que era el producto de referencia empleado. ¿De acuerdo? 53 días después, el 8 de febrero, el porcentaje de cálices caídos es similar a los resultados obtenidos con una auxina de síntesis. ¿Vale? Por lo tanto, ya para acabar, simplemente reforzar la idea que el uso de bioestimulantes en fitorregulación abre un nuevo abanico de posibilidades al cultivo. Creo que es una evidencia que a través de la bioestimulación y a través de un trabajo técnico podemos conseguir grandes resultados reduciendo la aplicación de sustancias activas fitosanitarias. En los diferentes ensayos que hemos hecho a lo largo del tiempo hemos visto cómo con la I1 Prime podemos afirmar y garantizar que las eficacias son similares a la aplicación de otras fitohormonas o auxinas de síntesis. Tenemos una mayor versatilidad que los productos de referencia no tienen. Esto es muy importante, no solo que el producto tenga un efecto inmediato en 72 horas aproximadamente, sino que nos permite aplicar en cualquier momento del ciclo de cultivo, algo que puede ser importante, como comentaba antes el tema, por ejemplo, de escalonar la cosecha. Y por último, reforzar la idea de residuos cero, sin residuos, que es una necesidad a día de hoy que todos hemos de cumplir y para la que todos hemos de trabajar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, como siempre. Un placer tener a la INCO, por supuesto, y tenerte a ti en otro evento de agromarketing después de Citrus Forum. Nada, espero que hayas estado a gusto, que creo que el producto está claro, ¿no? Y que, bueno, al final lo que perseguimos también con estos eventos es dar valor también a esos productos de las empresas que son patrocinadoras del evento y que sois actores principales del sector citrícola. Así que, nada, amigo, un fuerte abrazo y nos vemos en otra seguro. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.